Prepárense muy, pero que muy bien, porque el día de hoy el último romano le complace anunciarles una nueva serie para el canal, Monstruos con forma humana, y el primer personaje con el que inauguraremos esta serie será con Wu Zetian, la emperatriz prostituta. ¡Intro intrare! La milenaria historia de China está plagada de misterios ocultos completamente asombrosos. A principios del siglo VII después de Cristo, sobre China reinaba la dinastía Sui, un imperio poderoso pero de reciente instauración, y no pasó mucho tiempo hasta el año 618 que su caída sería una realidad a manos de la dinastía Tang. Cualquier conocedor de la historia china coincidirá conmigo en que la dinastía Tang fue una de las más exitosas de la historia china, pero tras los muros de sus palacios se urdían las intrigas políticas más letales y despiadadas de todos los imperios asiáticos. A diferencia de las naciones europeas de la época, la corte china era especialmente diferente y compleja, pues el emperador era satisfecho por decenas de concubinas que residían en 5 anillos del gran harem imperial. Aquellas que ocupaban el anillo del harem más cercano al emperador influían en sus decisiones políticas y familiares, además de que eran quienes le proporcionaban herederos. A pesar que la China de la época tenía numerosas prohibiciones respecto a las mujeres y la educación política, las mujeres del harem trazaban intrincados planes para aplastarse las unas a las otras y llegar a la vista del emperador. Quien nos reúne hoy aquí fue una de estas grandes concubinas, Wu Zetian, una mujer que haría pequeñas a todas las concubinas que la precedieron y a todas las que la sucederían. Wu ya había sido concubina del emperador Taizong, uno de los más grandes de la dinastía Tang. Tras su muerte, se suponía que todas las concubinas antiguas tendrían que ser encerradas de por vida en un templo, pero Wu conseguiría escapar al enamorar perdidamente al nuevo emperador. Mientras ella ascendía cada vez más en el concubinato, el emperador Gaozong comenzó a sufrir problemas de salud hasta que un derrame cerebral lo dejaría incapacitado para gobernar. Las acusaciones sobre posible envenenamiento cayeron sobre Wu Zetian, quien hubiese podido disiparla sin problemas, de no ser porque para este punto toda la corte sabía del monstruo que se escondía tras su esbelta figura. En el año 654, Wu tuvo una hija, pero esta murió muy poco después estrangulada. Por lo tanto, la emperatriz Wu acusó a la emperatriz Wang, o sea, la única mujer que quedaba antes que ella lograra convertirse oficialmente en la primera mujer del harem, pues la acusó de que había matado a su hija. Por lo tanto, logró hacer que la desterraran y que la encarcelaran prácticamente. Por lo que luego de esto Wu ya tuvo todo el poder, pero cada vez más comenzaron a crecer los rumores de que Wu había asesinado a su propia hija bebé. Por si no fuera suficiente con haberla inculpado y haberla desterrado, Wu ordenaría tiempo después el asesinato de la anterior emperatriz, incluso aunque ya no representaba una amenaza para ella. Cuando ya no quedó mujer ni hombre alguno que se interpusiera sobre ella y el trono, su reinado del terror y de la depravación se incrementaron. Todo cortesano o funcionario que la viera de malas maneras sería inmediatamente mandado a matar por ella. Se rumoreaba que disfrutaba de duras escenas de sadismo, pues se habla que cuando la emperatriz Wang estuvo presa, ella la torturó personalmente. A medida que su reinado se fue alargando, sus 2 hijos varones fueron creciendo. En el 675, el mayor de ambos pidió a su madre que le delegara mayor poder en su persona, pero solo consiguió que ésta lo asesinara envenenándolo. Su hijo menor intentó llevar un bajo perfil para no sufrir el mismo destino, pero la malvada emperatriz no se confió y lo obligó a suicidarse 5 años después. Tras la muerte de su esposo en el 683,
Wu ordenó matar a su sucesor, el emperador Songzong, y desterró al emperador que lo sucedió. Para el año 690 se proclamó emperatriz única de toda China. Entre sus más famosos actos de depravación, además de sus parafilias relacionadas a la tortura, se encontraba el sexo oral. Cuando un súbdito quería algún favor de su parte, tenía que lavarse la boca, levantarle el vestido y realizar un buen trabajo si quería que su petición fuera cumplida. Cuando la emperatriz cumplió los 70 años, creó su propio harén masculino entre los jóvenes más guapos del imperio, los cuales la complacieron hasta su muerte por diabetes en el 705, ya con más de 80 años. Pero la figura de Wu Zetian es complicada de analizar. Tal vez no sea la esposa que quisieras tener, ni la madre que quisieras tener tampoco. Pero quizás sea la gobernante que quisieras tener. Veamos qué pasaba en China más allá de las puertas de su palacio. Si los historiadores pasados y actuales coinciden en sus monstruosos actos, Wu sería uno de esos extraños casos donde un malvado tirano es beneficioso para su país. Bajo su reinado ocurrió el apogeo de la edad dorada de la dinastía Tang. Si bien podemos atribuir parte de este logro a sus súbditos, es indudable que la emperatriz tomó parte activa en muchos de los asuntos del reino. Fueron sus generales quienes conquistaron por primera vez Corea, mientras que el halo de machismo impregnante en el imperio se redujo cuando la emperatriz dio voz a muchas mujeres que se destacaron bajo su reinado en materia de artes y educación. China desde antes y después era uno de los territorios en el que más rebeliones campesinas ocurrían, ya fuera por hambrunas o por la corrupción de las autoridades. Bajo Wu Zetian no hubo una sola rebelión campesina en el reino Tang. Sus construcciones en materia de templos y de infraestructura atestiguan gran riqueza económica en el imperio, cuya influencia también se incrementó por sus territorios periféricos. Cuando Wu Zetian fue finalmente derrocada en el 705, ya no quedaba prácticamente nadie de la dinastía Tang porque ya los había matado todos. Aunque bueno, sí, alguno quedaría porque después la dinastía continuó, pero bueno, el caso es que Wu terminaría muriendo a los 81 años, muy poco después de haber sido derrocada, de diabetes, por lo que en ningún momento pagó por los crímenes que cometió. Pero bueno, dicho esto, el último romano se despide y les dejo la reflexión en el ending. Y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Santi Vasili Srigalu